El secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue interrogado hoy en el Capitolio sobre la guerra con Irán. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Hay un plan B?, le preguntaron. No hay problema. El plan A está funcionando de maravilla. Estamos ganando en todos los frentes. De verdad es así. Y si ese es su plan A, ¿cuál es la respuesta A de Irán? ¿Y hacia dónde creemos que va todo esto? Hoy tenemos a la mejor persona posible para hablar de ello, Robert Barnes, abogado constitucional y además muy perspicaz políticamente, hay que decirlo. Muy bien conectado en Washington, aunque vive en Tennessee, si no me equivoco. Podéis encontrarlo en su programa, Viva Frey, en vivabarneslaw.locals.com. Robert, siempre es un placer tenerte en el programa. Sí, encantado de estar aquí. Exacto. Estás en Tennessee, ¿verdad? Sí, justo ahí en Chattanooga, Tennessee, muy cerca de las fronteras con Georgia y Alabama. Muy bien. Mi hijo estudia en la Universidad de Alabama, así que eso está genial. Escucha, vamos a entrar directamente en esto con Hegseth esta mañana, porque dijo varias cosas. Gary, voy a poner el primer fragmento. Creo que no sigue exactamente el orden que tenemos aquí, pero me parece adecuado empezar con este, en el que arranca diciendo, oye, tenemos este acuerdo en marcha. ¿Cuál, Daniel? ¿Cuál quieres? Eso esperaba yo, que pudieras leerme la mente y adivinarlo. Que dura unos 20 segundos, creo que es ese. Estamos ganando. Hemos ganado en todos los aspectos por los que luchamos en este conflicto. Irán lo sabe, porque ha visto cómo sus capacidades se han degradado de forma increíble. Por eso los hemos visto querer sentarse a negociar. Cómo se resuelva esto será en nuestros términos, en los términos del presidente Trump, y contamos con todas las municiones y capacidades necesarias para hacerlo posible. Perdona por esa pregunta inesperada, Gary. Era totalmente distinta a lo que acabábamos de comentar, pero, de algún modo, parecía apropiada. Déjame preguntarte directamente, Robert. ¿Estás de acuerdo con el secretario de Guerra en que sí estamos ganando en todos los frentes? ¿Que no hay ningún problema? Sí, bueno, Hegseth ha sido el más delirante de todos en el gabinete de Trump. Los demás están atentos, son conscientes y tratan de que Trump también lo esté, respecto a la realidad sobre el terreno, que es que el ejército de Irán no ha sido debilitado. Eso es lo que el Pentágono y la comunidad de inteligencia le dijeron al presidente Trump, que conservan al menos entre un 70 y un 75% de la misma capacidad militar que tenían cuando empezó la guerra, y que incluso podrían haberla mejorado gracias a la ayuda de China y Rusia. El segundo punto es que, en cuanto a su capacidad de represalia, esa capacidad sigue completamente intacta. Nuestros sistemas de armamento se han reducido de forma considerable y son difíciles de reemplazar rápidamente. Además, el régimen es ahora más duro que nunca, más cohesionado que nunca. No existe ningún grupo de locos moderados, como le gusta decir al presidente. Son personas que crecieron durante la guerra entre Irán e Irak, que participaron en esa guerra, que sirvieron juntos de una forma u otra, y por eso están más unidos. Y no solo eso, la generación más joven, como comentaba Alistair en tu programa, ha vivido una segunda revolución. Muchos de esos jóvenes, que hace apenas un año eran escépticos y críticos con el régimen, ahora están unidos detrás de él, como parte de la resistencia frente a la oposición del imperio estadounidense israelí. Y ese tipo de cosas tienden a pasar cuando empiezas a asesinar en masa a parte de su población, como esas 160 chicas, para iniciar la guerra. Algo que Hegseth todavía no ha admitido ni ha reconocido cómo ocurrió. La realidad es que no lo estamos haciendo. Los altos mandos militares, como ha informado Larry Johnson y me han confirmado otras fuentes, le han dicho al presidente, Kane le ha dicho al presidente, que no podemos resolver el problema que él quiere resolver por la vía militar. Simplemente no podemos. Y Hegseth, de hecho, el vicepresidente Vance, está muy frustrado con Hegseth porque va por ahí mintiéndole al presidente.
Es el único que sigue mintiendo. Todos los demás le están diciendo la verdad. La comunidad de inteligencia, el Departamento de Estado, los de Economía, los de Energía. Todos le dicen al presidente que no va a hundir la economía, que no va a conseguir que se rindan, que no va a derribar el régimen, que no va a tener éxito militarmente. Una opción militar nos saldría peor a nosotros que a Irán. Económicamente, no podemos aguantar esto otro mes o dos. El estancamiento no es una opción. El bloqueo no va a funcionar. El bloqueo causa más daño del que ayuda o permite. Y el presidente, bueno, la única persona que dice lo contrario es Hegseth. Por eso el vicepresidente Vance ha estado por ahí contándole al mundo, básicamente de forma extraoficial, lo que pasa. Pero está claro que su oficina es la fuente. Hegseth le miente al presidente de forma habitual, constantemente. Por eso será el primero en caer cuando empiecen a buscar chivos expiatorios por esta guerra fallida. Hegseth será el primero en la lista. Pero el presidente conoce la verdad, simplemente la ignora, no quiere oír la verdad. Así que, cuando se la dicen, finge que no la ha escuchado. Y se convence a sí mismo de que todo lo que digan Mark Levin, Mark Thiessen, el general Keane o cualquiera de la gente de Fox News es cierto. Si el FDD o cualquiera del FDD o alguien vinculado al lobby israelí aquí en Estados Unidos le cuenta otra historia, le da otra versión, le susurra otro relato, él la acepta, se la cree y se olvida de todo lo demás. Por eso se convence de que es popular, cuando en realidad está más impopular que nunca. Por eso se convence de que Irán está a punto de colapsar, cuando sabe perfectamente que es justo al revés. Los que estamos al borde del colapso somos nosotros, la economía global, no Irán. Sí, y vamos a hablar bastante de todo eso a lo largo de este episodio. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa con lo que mencionaste de Mark Levin? Estuvo en su programa, creo que fue el sábado por la noche, y dijo algo así como, oye, ¿sabes qué? Tengo un plan mejor, un plan B. Y si armamos a todos los iraníes y ellos actúan como nuestros soldados sobre el terreno. Ya sé que antes no funcionó, pero esta vez sí va a funcionar. Y dijo que el presidente Trump debería hacerlo. ¿Tú qué opinas? El presidente ha recibido el consejo de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Al principio, no estaba del todo convencido de adoptar una postura completamente escéptica. Pero ahora, el director de la CIA, Ratcliffe, e incluso el secretario de Estado, Rubio, le han dicho en privado al presidente que en realidad el régimen iraní, si simplemente enviamos un montón de armas a Irán, y ya hay mucha gente allí que tiene armas, si miras lo profundamente arraigado que está el régimen, como ha señalado el Dr. Parsi, cuenta con al menos 20 millones de seguidores incondicionales. Muchos de ellos están armados, listos, preparados y equipados, ya sea que formen parte de milicias, de la policía local, de la Guardia Revolucionaria, del ejército oficial o de cualquier otro componente del aparato de seguridad del Estado, dispuestos a defender el país. De hecho, si le dieras armas a toda esa gente, no las usarían contra el régimen. Esperarían para usarlas contra los soldados estadounidenses y los israelíes que intentaran entrar en sus zonas. Puede que incluso las usaran para avanzar hacia partes de Irak y unir Irán e Irak en una zona de mayoría chií. Si sigues bajando por ahí, hay muchas áreas que no serían difíciles de controlar para un Irán realmente agresivo e imperialista, que Irán no ha sido bajo este régimen. Pero si llegara a hacerlo, podría dominar ambos lados del Golfo con bastante facilidad. Hay mayorías chiíes en grandes partes de las poblaciones saudí e iraní de esa región. No es que el ejército de Qatar o el de Emiratos Árabes Unidos sea algo de lo que haya que tener tanto miedo. Aunque al tipo de Emiratos le guste jugar al Call of Duty y piense que esta guerra es como un gran videojuego, la realidad es que eso no es una solución. Lo que el presidente ha escuchado directamente de su propio Pentágono, de su propio Departamento de Estado
de su propio Departamento de Energía, de su propio Departamento del Tesoro, de su propia comunidad de inteligencia, incluso de su propia vicepresidenta cada día, es que no hay una solución militar. El bloqueo es un punto muerto que nos bloquea más a nosotros de lo que acorrala a Irán. El país que inventó el ajedrez sabe jugar a este juego estratégico tan bien como cualquiera. Y la única salida es salir. Estaría bien conseguir un acuerdo, pero el presidente Trump tiene tanto miedo de parecerse a Barack Obama que nunca hará ningún acuerdo que se parezca mínimamente al JCPOA. ¿Qué significa eso? Significa que nunca ofrecerá un alivio real de las sanciones. Sé que el Dr. Parsi dice que eso sería lo mejor para Irán, para Estados Unidos y para el mundo. Y tiene razón. El Dr. Parsi tiene toda la razón. Pero el presidente Trump nunca lo hará. Porque ahora mismo tiene la mentalidad de un niño de 2 años. Ignora las segundas opiniones. No le gusta la información que le resulta desfavorable. Él se inventa cosas todos los días. Él se inventa historias y relatos que no existen. Como cuando decía que hablaba con los líderes iraníes y que esos líderes intentaban convencerle de conseguir una de sus armas nucleares. Todo eso está solo en su cabeza. Y de hecho, es algo de lo que se burlan los medios en el exilio, que eran antes un grupo disidente iraní y que ahora son los principales propagandistas de Irán en el mundo, con esos vídeos de Lego. En realidad, ya se le advirtió de que esto pasaría. Todas las simulaciones que hicimos desde hace 30 años decían que esto iba a ocurrir. Pero él lo ignoró todo. No escucha ninguna información ni inteligencia que sea negativa. Finge vivir en un mundo de fantasía creado por él mismo. Y lo único que le frena de escalar el conflicto es que los militares le están diciendo que no. Vance le dice que no. Todos en su gabinete le dicen que no. Y ahora incluso los saudíes, los kuwaitíes y la gente de Bahrein le están diciendo que no, porque se han dado cuenta de que no era tan buena idea. Los únicos que siguen animándole son el lobby israelí, los halcones neoconservadores, Pete Hegseth, los israelíes y los emiratíes. Y ya está. Literalmente, todo el resto del mundo le está diciendo, sal de ahí, sal ahora. Porque no tiene el valor de sus propias convicciones para mantenerse firme y cerrar un acuerdo razonable, ya que está demasiado asustado de parecerse a Barack Obama. Bueno, eso no es un buen punto de partida aquí, porque el único tipo, como dices, que aparece públicamente, aparte de gente como Jack Keane, Mark Levin o Lindsey Graham, es el secretario de Guerra, al que hoy, por cierto, le han preguntado, este plan A no ha funcionado demasiado. ¿Qué pasa con un plan B? Con el plan B, porque si llegamos a ese punto, tendremos que reajustar nuestro presupuesto después del 11 de junio. Si, en mi opinión, se invoca la ley de poderes de guerra y llega al Congreso, no sabemos cuál sería el resultado. ¿Tienes un plan B? Señor miembro de rango, diría que tenemos un plan para todo eso. Tenemos un plan para escalar si es necesario. Tenemos un plan para retroceder si hace falta. Tenemos un plan para mover recursos. Por supuesto, en este contexto, no revelaríamos cuál podría ser el siguiente paso, teniendo en cuenta la gravedad de la misión que el presidente está llevando a cabo para garantizar que Irán nunca tenga una bomba nuclear. Bueno, casi no tiene sentido ni siquiera hacer esta pregunta, pero al menos, según lo que tú entiendes de lo que pasa por la cabeza de Pete Hegseth, ¿a qué se refiere cuando habla de otros medios? Porque tal como yo lo veo, y ahora entraremos en detalle sobre esto, en realidad solo hay 2 opciones. Creo que antes hablaba de 3. Una era intentar resistir más que ellos manteniendo el bloqueo, pero ya no creo que eso sea una opción viable, ni siquiera para el presidente Trump. Así que básicamente, o reanudas la guerra e intentas de verdad derrotarlos esta vez, o haces lo de retirarte. Porque también pienso que una solución negociada no está sobre la mesa, ya que no vamos a aceptar nada de lo que ellos piden.
Así que, si Hegseth no está considerando ninguna de esas tres opciones, yo sinceramente me desconecto. ¿Qué más puede hacer, aparte de operaciones militares, que realmente cambie la situación? Bueno, le meten varias ideas, sobre todo, esto viene principalmente de los israelíes y del lobby israelí en Estados Unidos. Un montón de ideas disparatadas. La idea principal al principio era entrar y destruir toda su civilización, como el propio Trump dijo, atacando toda la infraestructura civil, todas las centrales eléctricas, todos los puentes, todas las plantas de energía. Ahora bien, eso en realidad no habría sido nada fácil de lograr, porque tienen una economía muy diversificada. No tienen un sistema centralizado, sino una red energética diversificada. Así que no habría sido ni de lejos tan simple ni tan directo como él pensaba. Recibió suficiente resistencia por parte del ejército como para que básicamente consideraran que eso sería un crimen de guerra. No lo habrían llevado a cabo, aunque él se lo hubiera dado. Como ya han confirmado otros generales importantes, antiguos generales, según sus fuentes en el Pentágono, y lo han confirmado de forma independiente, el ejército había dicho que no usaría armas nucleares. Le dijeron al general Kane, ni siquiera vamos a mirar el mapa de los ataques. Y después le dijeron, no vamos a realizar esos ataques que quieres contra ninguna infraestructura civil. Vamos a limitar y restringir esto a objetivos militares. Eso le enfadó al principio, porque de nuevo, tiene ahora la psicología de alguien que sufre una demencia conductual, en la que inventa cosas constantemente. Su nivel de empatía es muy bajo. Vive en un mundo de fantasía en el que se cree un emperador. Por eso están bendiciendo estatuas doradas de él frente a campos de golf. Por eso está construyendo una estatua de oro de 15 metros de sí mismo en su biblioteca, que ni siquiera va a ser una biblioteca. Es una biblioteca que no va a guardar ningún libro. Quizá eso refleje bien cómo está resultando un segundo mandato. En lugar de eso, él dice, dadme otras opciones. Se ha propuesto de todo lo imaginable. Kane ha rechazado todas, diciendo que no van a funcionar. Entremos y veamos si podemos asegurar una ruta para que salgan los barcos. Eso no iba a funcionar. Dejó de funcionar enseguida. Los saudíes y enseguida los kuwaitíes dijeron, no uséis nuestro espacio aéreo para eso. Han dudado un poco, pero muy poco. En realidad, lo que quieren es salir de esto cuanto antes, y ya están negociando con China y Rusia para construir su propio acuerdo, una estructura de seguridad a largo plazo. Puede que esa sea, al final, la solución definitiva, que China y Rusia hagan su propio acuerdo sin la participación de Estados Unidos. Pero esas otras trampas de escalada que se están proponiendo son del tipo, venga, entremos, como cuando Lindsey Graham se queja de los pakistaníes. Bueno, los pakistaníes saben, con toda razón, que mantienen una buena relación con Irán, China y Rusia. Pero una de las ideas era usar al grupo étnico, la minoría suní del sureste de Irán, como base para iniciar una revuelta, mientras los kurdos entrarían desde el noroeste, ellos desde el sureste. Creo que se llama Baluchistán. Pero su mayor población está en el sur de Pakistán, donde tienen disputas de larga data. Pakistán no quiere ver nada de eso, porque eso le crearía su propio desastre. Pero esa es una de las propuestas que se le están presentando al presidente. Ya sabes, enviar unas pocas fuerzas especiales no será gran cosa. La revolución ocurrirá. Se armará a todo el mundo. Y de eso es de lo que él habla, de armar. Y eso es exactamente a lo que se refiere. Ya no se trata de los kurdos, porque los kurdos iraníes nunca estuvieron interesados en esto, ni la mayoría de los kurdos iraquíes tampoco. Hubo algunos que querían coger el dinero y hacer lo que fuera, pero la mayoría no después de lo que pasó en Siria. En cambio, los kurdos iraníes están bien con el régimen. Tienen más hostilidad hacia el Shah que hacia ellos. Pero en esa región del sureste es donde de verdad se lo están planteando. Que podrían desembarcar barcos allí, infiltrar operaciones especiales, intentar enviar gente
traer un montón de armas y munición, pensando que así estallaría la revolución. Así que la operación especial para entrar y llevarse el uranio enriquecido está descartada. Ya lo intentaron. Lo disfrazaron como si fuéramos a rescatar pilotos. Por eso nunca has visto a esos pilotos rescatados. Ya sabes que Trump los habría exhibido por todas partes. Si eso hubiera sido una operación legítima, completamente limpia, Trump está aterrorizado de parecerse a Barack Obama y también le aterra parecerse a Jimmy Carter. No quiere tener rehenes. El mensaje de Joe Kent sobre eso le ha llegado. Así que, en cuanto a una acción militar, no van a tomar ninguna de las islas. Los emiratíes quieren apoderarse de esas islas en disputa y quieren usar fuerzas estadounidenses para hacerlo. Esa posibilidad se ha planteado como una idea. Pero la principal opción que ha vuelto a ponerse sobre la mesa son ataques militares limitados, intentando eliminar a más miembros de la cúpula dirigente bajo ese tipo, y luego golpear parte de su infraestructura energética más específica, pero sin tocar el petróleo ni el gas. Israel, por su parte, ha vuelto a poner sobre la mesa toda la cuestión de la infraestructura energética. Si llegara a hacer todo eso, lo cual sería un desastre, por supuesto, Irán destruiría toda la infraestructura petrolera y energética del Golfo. Y eso nos llevaría a una depresión global y a una estanflación que podrían durar una década. Le han advertido que eso sería otro desastre, tanto la secretaria de Energía, Wright, como el Pentágono. Así que, entre todas las opciones, lo más probable sería un ataque militar limitado y selectivo, más que cualquier otra alternativa. Si Trump decide escalar el conflicto bajo la creencia ingenua y delirante de que eso cambiará la situación. Pero también podría optar por unos pocos ataques ligeros, retirarse después y proclamar la victoria. Usar esos últimos bombardeos para decir que dio un golpe final antes de marcharse. Esas son las dos posibilidades más probables. Hay un problema con ese tema del que hablaremos en un momento. Pero antes quiero mencionar otra cosa sobre en qué está pensando el presidente y algunas de las dificultades que está teniendo para llegar a ese éxito. Esto fue lo que dijo ayer sobre la necesidad de conseguir el acuerdo nuclear. Ellos piensan que, bueno, me cansaré de esto, o me aburriré, o que tendré alguna presión, pero no hay presión, ninguna en absoluto. Vamos a tener una victoria total. Irán me lo dijo con mucha firmeza porque tienen la intención de darnos el polvo nuclear, como yo lo llamo. Es más fácil decirlo así que explicarlo. Pero van a tener que sacarlo, porque no hay manera de que tengan el equipo necesario para moverlo. Tú y China sois los dos únicos Madeleine y Miko que pueden sacarlo. Déjame preguntarte primero, ¿esa última parte es una invención? Eso de que Irán le dijo que solo tú o China podríais eliminar el polvo nuclear. ¿Tú qué opinas? Exacto. Todo eso es pura confabulación. Ahora mismo, alrededor del 90% de lo que dice es o bien confabulación o bien una confesión proyectada. Es decir, cuando afirma, como lleva diciendo, que con Irán hemos tenido 4 o 5 acuerdos, pero que Irán se echa atrás porque son deshonestos. Bueno, hay una parte de esa frase que sí es cierta. Vance ha negociado un acuerdo 4 o 5 veces, la última con los cataríes, y es Trump quien se retira en el último momento, porque el que actúa de forma deshonesta es Trump. Así que se puede aplicar ese filtro de confesión por proyección de manera bastante constante para interpretarlo. Lo demás es simplemente pura confabulación. Eso que acaba de decir se lo ha inventado por completo, no ocurrió. Nunca ocurrió. Quiero decir, hoy James O'Keefe está hablando de los 2 vídeos encubiertos de empleados de la Casa Blanca, donde dicen que Trump es como un borracho que no bebe. No entienden dónde tiene la cabeza. No entienden de dónde viene lo que hace. Y esto es algo habitual. Veo a Mario y a otros en Meanwell que siguen pensando que Trump actúa de forma racional. No es así. El Trump del primer mandato, el de los últimos 10 años, el de la campaña de 2024, ya no existe.
Es un Trump con una especie de demencia conductual que empeora día a día. Se está deteriorando cada día más. Y el ejército empieza a darse cuenta de ello. El Departamento de Estado está empezando a darse cuenta de esto. Los diplomáticos de carrera en el Pentágono, los altos mandos militares de carrera, también están empezando a darse cuenta. Las agencias de inteligencia de carrera están empezando a verlo. Lo que pasa es que el resto del mundo ha tardado más en entenderlo. Y la gente sigue pensando que hay una especie de ajedrez en 4 dimensiones. No hay ningún ajedrez en 4 dimensiones, ni siquiera hay damas en una dimensión. Es más bien como si un Trump mono estuviera jugando a las damas y lo llamaran ajedrez en 4 dimensiones. Eso es tristemente lo que está ocurriendo. Se inventa cosas cada día, las fabrica, las imagina. Dice, esto va a pasar, y esta solución va a pasar, y esto otro también. Por eso iba por ahí diciendo a todo el mundo que el estrecho no se cerraría, cuando en realidad todo el tráfico en el estrecho se iba a cerrar. Iba diciendo que ningún estado del Golfo sería atacado, cuando todo el mundo le decía que sí lo serían. Si entra, iba diciendo que el régimen está a punto de colapsar, cuando todos le decían que eso nunca pasaría en esas circunstancias. Vive en un mundo de fantasía creado por él mismo, y sigue ahí, sin querer salir. Por eso no actúa de forma racional. Así que todo depende del ejército y de la gente que le rodea, para que no ejecute orden absurda que des. Vale, déjame hacerte esta pregunta entonces. Es posible que, y puede que no lo sea, puede que digas que no, que la respuesta es no, pero ¿es posible que haya suficiente gente que ha estado viviendo en ese mundo de halcones de guerra, como el rey de buscar el próximo conflicto, como Robert Kagan, que escribió esto? Estados Unidos no tiene la capacidad, sin un cambio fundamental sobre el terreno en Irán, creo yo, de abrir el estrecho. Irán podrá disparar desde todo tipo de distancias. Y bueno, Estados Unidos no puede proteger cada barco en el estrecho con los medios que tiene. Así que pienso que hace falta mucho más. Por cierto, no me sorprende que Bibi Netanyahu diga esto. Creo que esta guerra tiene el potencial de acabar de una forma muy desastrosa para Israel, precisamente porque el equilibrio y la influencia en la región van a desplazarse de manera drástica, alejándose de Estados Unidos e Israel y acercándose a Irán y a sus aliados. Vale, cuando tienes a Robert, nada menos que Kagan, diciendo que sí, que la guerra es un desastre y que será malo para Israel si seguimos por este camino, ¿podría ser eso una señal que ni siquiera el presidente Trump pueda ignorar? Las limitaciones actuales, quiero decir, hay algo importante aquí. Como ha documentado muy bien Alastair Crooke, tanto en tus entrevistas con él como en sus artículos en Substack, él sigue de cerca la prensa en hebreo, y esa prensa es muy distinta de la prensa en inglés que sale de Israel. En la prensa en hebreo se expresan preocupaciones muy serias sobre cómo el país se ha convertido en un estado de seguridad permanente, sobre cómo el proyecto del Gran Israel está poniendo en riesgo su propio futuro. También señalan que Netanyahu estaba mintiendo sobre las armas que supuestamente habían conseguido interceptar, lo que confirma lo que decía el Dr. Ted Postol, del MIT, que en realidad no se pueden detener misiles balísticos con los sistemas Patriot o THAAD. Eso es lo que está confirmando la prensa en hebreo. Y por eso se escuchan esas historias tan terribles. Han convertido sus cárceles en centros de tortura para palestinos. Tienes a su ministro de Defensa y de Seguridad Nacional completamente fuera de sí, celebrando un cumpleaños con una tarta que lleva una soga encima, como símbolo de matar palestinos. Quiero decir, están perdiendo la cabeza y el alma en buena parte de Israel, y cada vez más gente allí se está dando cuenta de eso. Lo que no se ha contado mucho en Occidente es que ha habido enormes protestas contra la guerra en Israel. ¿Es una minoría dentro del país? Sí, pero es un grupo que no deja de crecer.
Porque cuando el rey de los neoconservadores, el adalid de los halcones de guerra, Robert Kagan, dice algo como, vaya, esto ha resultado ser un desastre, eso debería bastar para que la gente entienda que es un desastre. Así que creo que, en fin, la principal contención que tiene Trump ahora mismo es doble. Primero, todo su gabinete, toda la gente del área de energía y economía, y todos en el Pentágono y en la comunidad de inteligencia le están diciendo no, 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 no. Y luego está la realidad económica. Por desgracia, Netanyahu sigue viviendo en su propio mundo de fantasía. Cree que hay que continuar la guerra, quiere volver a entrar y escalar otra vez contra Irán, porque quiere mantener la guerra hasta octubre para poder ser reelegido y no pasar el resto de su vida en prisión. Así que, lamentablemente, su visión es tan localista, tan limitada y tan personal, que está dispuesto a sacrificar el futuro entero de Israel solo para no acabar en la cárcel. Ese es el estado mental de Bibi. Está tan fuera de sí como los demás. Los emiratíes siguen completamente locos. Se creen que están jugando a un Call of Duty. Así que siguen animando al presidente a intervenir, aunque ya hay otras voces israelíes que empiezan a mostrar su desacuerdo. Pero el otro gran tema con Trump es la economía. El índice de presión del Deutsche Bank no hace más que echarle gasolina al fuego. Mira la valoración del presidente en materia económica. Está intentando esquivar eso, intimidando a Rasmussen, intimidando a Trafalgar para que hagan encuestas falsas, que digan que va por delante. Su encuestador interno es famoso por fabricar encuestas falsas. De ahí saca esas encuestas inventadas que luego repite, que dice haber oído de ellos. Y, a veces, para serte sincero, simplemente se lo imagina. Se lo inventa de la nada. Pero hay dos cosas que no puede inventarse: el precio medio de la gasolina y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Esas son cosas que no puede manipular. Y cuando el bono a 10 años se acerca al 4,5% y la gasolina ronda los $5, el índice de presión del Deutsche Bank ha mostrado que él cambia de rumbo rápidamente y corrige el curso. Así que con suerte no está tan loco. Quiero decir, eso es bueno. Ahora está casi en el 4,6, subiendo mucho, casi hasta 5. En su cabeza, ese es el mayor freno a una escalada. Y su mayor incentivo para dar marcha atrás son los precios de la gasolina acercándose a $5 y el bono a 10 años llegando al 4,5. Así que, si quieres desalentar una guerra, asegúrate de que los tipos de interés suban hasta cerca del 4,5%. Es un mundo loco, pero ahora mismo es la mejor forma de influir en este presidente. Mira, tenemos que confiar en que eso funcione, teniendo en cuenta el deterioro de su capacidad mental. Pero fíjate, puede que ni siquiera eso funcione más adelante. Déjame hacerte otra pregunta. Eres abogado constitucionalista, así que esto te toca de lleno, y es algo que me preocupa bastante. Imaginemos que el presidente Trump decide hacer caso a Mark Levin, a Benjamin Netanyahu, a Lindsey Graham, a todos esos partidarios de la guerra que aún no han despertado, como Robert Kagan. Y dice, ¿sabes qué? Muy bien, militares, ejecutad esta misión. Quiero atacar, bueno, ahora hablaré de algo más pequeño, pero supongamos que dice, no, quiero que destruyan esas malditas infraestructuras energéticas. Vamos a hacerlo, y eso los obligará a sentarse a negociar. Por lo que estás describiendo, me da la impresión de que estamos entrando en una zona peligrosa, en la que el ejército podría verse obligado por su cuenta a decir no, eso no lo vamos a hacer. Y aquí va la pregunta concreta que quiero hacerte. ¿Existe un problema? Sí. Bueno, entiendo que el jefe del Estado Mayor Conjunto no tiene autoridad de mando, así que en realidad no forma parte de la cadena de mando. Es solo un asesor, pero si se tratara de un mando de combate, por ejemplo, el almirante Cooper, ¿podría el almirante Cooper decir, vale, técnicamente no es una orden ilegal, pero es una decisión poco sensata? Es decir, no es prudente que lo hagas, porque creo que tendrá consecuencias negativas. Pero si se le dan objetivos militares relacionados con la energía,
y en algunos casos podría haber argumentos para ello, estaríamos creando una situación en la que el ejército podría decidir por sí mismo no obedecer una orden. Bueno, por lo que yo entiendo, eso ya lo habían hecho antes. Habían cambiado la lista de objetivos y la habían limitado, sobre todo, a infraestructuras con un propósito principalmente militar. Así que no iban a destruir todos los puentes, ni siquiera muchos de ellos. Tampoco iban a atacar infraestructuras que fueran principalmente civiles. El presidente podía dar su orden, sí, pero ellos ya habían modificado la naturaleza de esa orden en lo que respecta a los ataques reales. Y creo que, legalmente, están obligados a hacerlo. Porque, en abstracto, si una orden dice, destruid estas 15 plantas, el soldado puede decir, de acuerdo, tengo motivos para creer que se trata de un objetivo principalmente militar, basándome en las órdenes que he recibido. Nadie en el ejército puede decir eso ahora sobre el presidente Trump, porque el propio presidente Trump ha salido a decir que su objetivo es destruir toda su civilización. Eso es una intención genocida. Una vez que el presidente Trump expresó esa intención, ningún oficial militar puede basarse en sus órdenes, como si fueran órdenes militares legítimas, que cumplan los estándares necesarios para evitar una acusación por crímenes de guerra, ya sea a nivel nacional o internacional. Es algo que todos deberían tener muy presente. Incluso si el presidente indulta a todos los que cumplan sus órdenes, esos indultos no se aplicarán fuera de nuestro territorio, de forma extraterritorial. Así que un futuro presidente demócrata podría extraditar a esas personas por ese motivo. Sé que no ha pasado en el pasado reciente, pero la gente no debería asumir que el pasado reciente sirve de referencia para lo que podría ocurrir en una administración posterior a Trump si esta guerra sigue torciéndose. Así que creo que, si yo fuera asesor legal de esos mandos militares, les diría que deben verificar de forma independiente que cualquier objetivo que se les pida atacar sea ante todo un vehículo con un propósito militar claro, y que lo que vayan a golpear no cause daños civiles desproporcionados o innecesarios. Si no hacen ese análisis independiente, corren el riesgo de ser procesados por crímenes de guerra por una futura administración, ya sea aquí o en el extranjero. Esa es la decisión que van a tener que tomar, porque este presidente los ha puesto en esa situación al declarar que tenía una intención genocida hacia Irán. Y mira, eso plantea un segundo problema. Si el presidente Trump da esa orden, y supongamos que hacen exactamente lo que tú propones, y dicen no, vamos a limitarlo solo a objetivos claramente militares. Y está claro que se pueden encontrar algunos que no sean civiles. Pero si atacamos algo, la parte iraní está diciendo que no va a ser un pequeño ataque aquí y ya está. Como tú decías, él puede estar pensando, lo hacemos y luego nos retiramos o algo así. Un poco como cuando terminó la guerra de 12 días y como cuando asesinamos a Soleimani en 2019. En aquel momento, más o menos teníamos un acuerdo. Tú haces esto, nosotros hacemos aquello, y ahí lo dejamos. Pero parece que la parte iraní ya no está jugando a eso. Y según lo que he oído de un par de fuentes, ahora dicen que un solo disparo significa que van a ejecutar su lista de objetivos, que incluye toda la infraestructura energética del Consejo de Cooperación del Golfo. En cualquier caso, eso parece una amenaza bastante seria. ¿Tú cómo lo ves? Sospecho que Irán acabaría centrando todo en los Emiratos Árabes Unidos, porque reconoce que los Emiratos están implicados de forma constante y a un nivel muy distinto al de los demás. Sin embargo, eso genera presión, una especie de exigencia sobre otros actores de la región. Arabia Saudí y Qatar tienen que dar un paso al frente. Francamente, habría sido inteligente por su parte anunciar públicamente que expulsan a las fuerzas estadounidenses de la región, porque la única manera de proteger su riqueza en recursos naturales frente a una posible represalia iraní
es dejar absolutamente claro que esos recursos no se están utilizando para atacar a Irán. Y la mejor forma de hacerlo es anunciar que ponen fin al acuerdo militar, que no van a comprar más armas a Estados Unidos y que expulsan a las fuerzas estadounidenses de la región, bloqueando además cualquier uso aéreo de sus instalaciones. Al principio fingieron eso, pero no era verdad. Así que si van en serio, eso es lo que tienen que hacer. Y si lo hicieran, podrían protegerse de forma efectiva de un contraataque iraní. Porque Irán ha dejado claro que si algún país expulsa a Estados Unidos, no atacará. Esa sería su mejor protección si quieren mantener una operación económicamente sostenible. Porque tienes toda la razón. Irán sabe que su poder de disuasión, esta vez, pasa por una represalia desproporcionada. Y esta vez, su respuesta será desproporcionada. Y ese riesgo, la única manera de evitarlo, es que los saudíes y los cataríes den un paso al frente. Ahora, Rusia y China, especialmente Rusia, han sido muy agresivos intentando que los saudíes y los cataríes se unan a Omán para impulsar todo esto hacia una nueva arquitectura de seguridad, una dirección completamente distinta. Los cataríes nunca estuvieron de acuerdo con eso, pero los saudíes sí lo apoyaron al principio. Luego se dieron cuenta de que era un gran error. Los emiratíes no lo han hecho. Y creo que ahí es donde el ejército tiene que dar un paso al frente y dejar de ejecutar órdenes ilegales. Además, los saudíes y los cataríes, junto con los rusos, tienen que asumir su papel como verdadera fuerza de disuasión para evitar que los eliminen. Porque, bueno, digamos que no te importan los saudíes ni los cataríes. ¿De acuerdo? Está bien. Si su infraestructura energética queda fuera de servicio, toda la economía global va a sufrir un golpe. Y eso nos va a afectar también aquí, en Estados Unidos. Porque estamos hablando de un 20% del petróleo y el gas natural, entre un 30 y un 40% del helio que se usa en los chips de semiconductores, entre un 30 y un 40% de la urea que se utiliza en los fertilizantes para la producción de alimentos en todo el mundo, además de azufre y muchos otros productos clave, críticos y esenciales para que funcione la cadena de suministro. De hecho, es poco probable que Irán pida a los hutíes que bloqueen el Mar Rojo si los saudíes dicen, nos salimos de esto. Y eso es exactamente lo que tienen que hacer. Y deben hacerlo cuanto antes. De lo contrario, nada más será un tropie forward y con el futuro del mundo. Porque Trump de Strengths no es una garantía fiable para protegerlo. Volvamos un momento al lado estadounidense de todo esto. Has mencionado que hay algunas cosas que, incluso con la capacidad reducida de Trump, podrían salir adelante. Una de las que mencionaste fue el bono a 10 años. Y mira, ahora mismo, en directo, está en el 4,463. Esta mañana estaba en el 4,58. Así que incluso hoy, esa cifra sigue subiendo poco a poco. Hay un par de factores más que también influyen. Y son estos. A ver si lo encuentro. No, ese no. Este de aquí. El IPC de abril subió al 3,8%. La inflación está más alta. Y luego miras toda esta lista de categorías. La inflación de las materias primas energéticas, un 29%. La gasolina, un 28%. Los billetes de avión, un 20%. Y sigues bajando por la lista. Cosas que de verdad importan. La inflación de frutas y verduras, hasta ahora, un 6,1%. Pero eso claramente va a subir cuando entremos en la temporada de cosecha que se acerca. ¿Podrían estos datos hacer reaccionar a Trump, sobre todo con ese bono a 10 años? ¿Crees que, incluso en su situación, si la cosa sigue subiendo como parece ahora, eso podría llevarle a hacer algo que tenga sentido? Sí, hasta ahora sí. Ha sido increíblemente predictivo. Así fue como Deutsche Bank creó su índice de presión. Uno de los componentes clave era el bono del tesoro a 10 años. Hay varias razones para eso. En parte, tiene que ver con el pago de nuestra propia deuda y con el coste de los intereses de esa deuda.
pero también con la forma en que funciona el capital en toda la economía, que se basa en ese bono a 10 años. Y si de repente hay una restricción del crédito, toda la economía se resiente. Y eso es algo que Trump entiende perfectamente bien. Además, es una cifra que le resulta difícil manipular y que no puede inventarse, porque está ahí todos los días, a la vista de todo el mundo. Y por eso ese número, si se mantiene por encima de 4,4 y se acerca a 4,5, es su principal motivo para no escalar el conflicto con Irán. Ese número le está diciendo salir en lugar de escalar. Lo mismo pasa con los precios de la gasolina y el diésel. Y fíjate en los estados clave o en los que tienen elecciones importantes en las próximas legislativas del Senado: Maine, Ohio, Michigan, Alaska. En todos ya están pagando $5 o más por galón. Así que ya nos estamos acercando, a nivel nacional, a los $5 por galón. A medida que ese número sube, él se pone muy nervioso. Y ese número no va a bajar si decide escalar. Se lo han dicho claramente. Verás que dice cosas distintas en público. El secretario de Energía, ¿verdad? Él se opuso a este conflicto. Por eso se quedó atrás cuando todo empezó. Dijo que esto sería un desastre total para los mercados energéticos. A pesar de todo eso, Trump anda por ahí fingiendo que vaciar nuestras reservas estratégicas de petróleo para todo el mundo es, de alguna manera, un gran auge económico para Estados Unidos. Es una tontería absoluta, es inventado. Y la gente se cree esta basura de discurso de los boomers. Lamentablemente, Trump también se lo cree. Se ha convencido a sí mismo de ello, aunque Wright le ha dicho justo lo contrario. Wright lo maquilla en público, porque es su trabajo, pero en privado le ha dicho que esto es una pesadilla, que esto no está bien. Estamos vaciando nuestras reservas. No podemos seguir vaciándolas solo para mantener el precio bajo, el precio en papel e incluso el precio real, por debajo de lo que sería de forma natural, que en muchos mercados del mundo superaría los $200 por barril, como ya ocurre en algunos mercados al precio inmediato. Pero el precio de la gasolina es algo que él no puede ignorar. Puede fingir que todo lo demás va bien, pero no puede ignorar la gasolina, porque hizo campaña con ese tema de forma muy agresiva en 2024. Así que cuando el precio de la gasolina se acerque a los $5 por galón y el bono a 10 años se acerque al 4,5%, esa será su principal motivación para retirarse, en lugar de escalar. Mira, lo que no me da confianza en ese índice de presión del Deutsche Bank es esto. Todos los factores que estamos viendo ahora mismo indican que, si no se hace nada, se va a llegar a esas cifras. Son los fundamentos, está ya metido en el sistema. Algo tendría que intervenir para frenarlo, para evitar que llegue hasta ahí. Así que no se puede decir, bueno, quizá desaparezca solo, porque no hay ninguna prueba de eso. De hecho, todas las pruebas apuntan justo a lo contrario. Así que cualquier persona racional, con la capacidad de tomar una decisión sensata ahora mismo, optaría por salir de la guerra hoy mismo. No esperaríamos a que se acerque al 4,5. Saldríamos ya, pero él no lo hace. Entonces, ¿por qué crees que lo haría después si no lo está haciendo ahora? Porque sabe que esas cifras van al alza. No iba a rendirse antes de ir a China, así que todo quedó en pausa hasta el viaje a China. Íbamos a quedarnos en una especie de punto muerto, porque él quiere mostrarse con valentía cuando llegue allí. Su objetivo original, en realidad, era llevar una cabeza persa con él para presumir ante Xi. Por eso está obsesionado, por cierto, con el polvo nuclear. No tiene nada que ver con el programa nuclear. Lo que quiere es un trofeo. Trump, así es como funciona su mente ahora. Quiere trofeos, trofeos y más trofeos. Y quiere el polvo nuclear para sí mismo. Irán lo entiende perfectamente. Por eso hay una cosa que no van a darle. Quiero decir, son los persas, por el amor de Dios. ¿A quién se le ocurre la idea de enfrentarse al oso ruso, al tigre persa y al panda chino al mismo tiempo?
Las tres mayores civilizaciones históricas continuas de la historia del mundo. Esta es la locura de Occidente. Pero todo se ha dejado en pausa hasta después de China. Después de China, veremos qué pasa. Ahora bien, puede que haya algunas sorpresas que salgan de China y que dejen en shock a la propia base de Trump, porque Trump está considerando básicamente cerrar una serie de acuerdos que van a enriquecer. Quiero decir, la gente debería preguntarse, ¿por qué Tim Cook va con él a China? Es un adversario de Trump desde hace mucho tiempo. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué van con él un montón de directores ejecutivos de grandes empresas? Trump está haciendo lo mismo que lleva haciendo los últimos 6 meses o un año. Extorsionar a la gente, usando la presidencia de Estados Unidos para enriquecer a un grupo de amigos, donantes y familiares. Que nadie se sorprenda si, con China, acaba regalándoles todo. Sí, quiero que vengas y te quedes con este terreno, con esta fábrica, con todo esto. Solo asegúrate de que mis chicos se lleven una parte. Esa es la realidad. Quiero decir, hoy mismo hay otra historia sobre la familia Trump invirtiendo en una operación minera en Kazajistán y consiguen el contrato. Y luego dicen, bueno, necesitamos otros 400 millones del secretario de Defensa. Así que tienes a Hexdorf firmando un cheque enorme para la familia Trump, con dinero de los contribuyentes. Esto es, en realidad, lo que está pasando con China. Creo que él no quería la humillación de sufrir una derrota justo antes de ir a China. La clave es lo que haga cuando vuelva. Y creo que todo apunta bastante a una salida por las señales económicas de alarma. Pero no se puede descartar una escalada, porque de nuevo, su estado mental no está donde debería estar para tomar buenas decisiones. Y una última cosa de la que me has estado hablando un poco fuera de cámara estos últimos días, que podría afectarle de una forma que no es evidente y que además no está en el radar de mucha gente, es la posibilidad de que Thomas Massie gane sus primarias. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata? Porque al menos según estas dos encuestas, lleva una ventaja de entre 5 y 9 puntos de cara a las elecciones del 19 de mayo. Básicamente, para que la gente lo entienda, si Massie estuviera compitiendo en unas primarias presidenciales, sería como si se hubieran gastado el equivalente a $2.500 millones en su contra, entre publicidad directa, envíos por correo y anuncios en televisión y radio. Y ahora imagina que te presentas a las primarias presidenciales republicanas y que Fox News te veta por completo durante toda la campaña. Pues eso es exactamente lo que le han hecho a Thomas Massie en el 4º distrito del Congreso. Trump ha puesto todos sus huevos en esa cesta. Ha destinado más dinero de campaña para ir contra Massie que el que ha usado a favor o en contra de cualquier otro candidato en todo el país, en toda su carrera política. Ha movilizado todo el aparato de la Casa Blanca contra Massie. Ha puesto en juego su capital personal y su capital político contra él. Ha enviado a toda su gente de campaña para enfrentarse a Massie. Están haciendo campañas personales muy agresivas contra él. Así que te ha apostado a eso. El lobby israelí ha ido con todo. Los fondos de cobertura de Wall Street se lo han jugado todo. Hay incluso empresas de inversión vinculadas a China que están financiando al oponente de Massie. Así que todo encaja. Y es una carrera perfecta para Trump, porque su nueva base no es como la antigua. Nuestros conservadores de la generación del baby boom, gente mayor de 62 años, republicanos de toda la vida, personas a las que les gustaba George W. Bush, la familia Bush, que todavía votaron por George, por John McCain o por Mitt Romney. Ese tipo de republicano es ahora la base de Trump. Pero están sobrerepresentados en unas primarias cerradas en el 4º distrito congresional de Kentucky, donde solo puedes votar si estás registrado como republicano y tenías que haberte inscrito casi un mes antes del día de las elecciones. So you've got a demographic, political, partisan profile, a money and media operation that if he can't win there,
he's completely doomed for the midterms and he knows it. When this is almost a rigged race just for him. So if he were to lose after handicapping Massey so substantially in terms of money and media access, then it will tell him he's way off the res politically, that he's completely even lost the last of his own base, and it will make him reconsider everything. So that's where if people really want the war not to escalate in dangerous ways, best way to do it is to support Massey, because if Massey wins, it will be a shock to the entire White House, but especially Trump. Trump has been telling people Massey will lose by 20 plus points now for months. Vaya. And he believes that. And Y él lo cree de verdad. Así que, si ve que Massey se acerca siquiera un poco, se va a sorprender. Pero si Massey gana, eso le dejará completamente en shock. Le golpeará el ego y será como un auténtico baño de agua helada sobre todas sus fantasías acerca de la popularidad de su guerra con Irán. Sabes, es curioso, ese titular que ves ahí, Thomas Massey, está realmente en peligro de perder su escaño. Con todo lo que me acabas de contar sobre el apoyo que tiene su oponente para intentar derrotarlo, el hecho de que aún no lo hayan aplastado ya de por sí llama mucho la atención. Eso debería haber estado en los titulares. Deberíais haber dicho algo como, ¿por qué no está siendo aplastado Massey? Pero dime, ¿cómo valoras sus posibilidades? Quiero decir, has visto esas dos encuestas, pero ¿qué crees que va a pasar? Esta semana saldrán nuevas encuestas de opinión pública. Al final, todo depende de quién vaya a votar. Y también estamos viendo cómo se juega en estas elecciones el futuro del Partido Republicano y, en realidad, el futuro político del país. Entre los Zoomers, Massey gana por 60 puntos. Entre los Millennials, gana por más de 30. Entre la generación X, gana por 2 dígitos, a pesar de todo este ataque. Pero entre los Boomers conservadores, pierde por 30. Así que, si los Boomers conservadores acuden a votar como creen que pueden hacerlo, sobre todo en un electorado desanimado, porque cuando la gente ve montones de anuncios negativos, se desconecta, entonces hay un grupo de jóvenes conservadores que están tan hartos de Trump que ya no quieren votar, o ya no quieren tener nada que ver con el Partido Republicano. Aproximadamente un 20% de las personas registradas como republicanas ya no se identifican como tales en las encuestas de opinión. Así que, si su voto está tan desanimado y la participación es baja, esa sería la forma en que podrían sacar a Massey. Pero si los jóvenes votan en un número razonable, entonces Massey va a dar la sorpresa. Y será una sorpresa no para los mercados de predicción, que favorecen a Massey, sino para Washington y la clase política, que piensan que Massey no tiene ninguna posibilidad. Y más allá de la guerra, ¿cuáles serán las implicaciones de su victoria? ¿Qué significará eso para la intención limitada si es que significa algo? Es todo el futuro del Partido Republicano. El futuro del Partido Republicano pasa por la libertad alimentaria y por oponerse a las grandes corporaciones agrícolas. Massey es el principal impulsor del derecho a comprar comida directamente al agricultor. Defienden la privacidad individual, no el estado de vigilancia. Es el principal defensor contra la idea de que el gobierno pueda apagar tu coche automáticamente cuando no le gusta cómo conduces. El principal opositor a la ley FISA, el principal defensor contra las violaciones de la Cuarta Enmienda, una vez más, es el congresista Massey. Y cuando hablamos de libertad financiera, es el número 1 en oponerse a una moneda digital del Banco Central y el principal crítico de la Reserva Federal en la Cámara de Representantes, Thomas Massey. Todo esto tiene que ver con la libertad médica. El principal defensor contra las obligaciones de vacunación, contra el COVID y contra las grandes farmacéuticas en general, y también de que esas grandes farmacéuticas sean responsables y no reciban inmunidad especial,
igual que las grandes empresas químicas. El número uno en el Congreso en todos y cada uno de esos temas, Thomas Massie. El primero en decir, hay que exponer a la clase Epstein, no protegerla. El principal impulsor de la ley de transparencia de los archivos Epstein, Thomas Massie. El mayor defensor contra las guerras interminables, Thomas Massie. El principal opositor a enviar grandes cantidades de ayuda exterior y ayuda militar a Israel y a otros países, Thomas Massie. Así que Massie es el futuro del Partido Republicano, de una forma u otra. Esto solo demuestra que ese futuro ya está aquí, incluso en un electorado que estaba amañado a favor de Trump. Increíble. ¿Y qué crees tú? ¿Qué te dicen tus, no sé si son tus encuestas o tus fuentes, sobre, y centrémonos solo en la Cámara por ahora? Los republicanos en la Cámara, ¿cuántos de ellos forman parte del grupo de lo que diga Trump? Y voy a poner como ejemplo al presidente de la Cámara, Johnson, que me parece la persona más patética que he visto, simplemente repitiendo y amplificando todo lo que le dice el expresidente, algo que no parece tener nada que ver con lo que antes era el Partido Republicano. ¿Cuánta gente dirías que está en ese grupo, al menos como yo lo describo? ¿Y cuántos estarían en el grupo que diría, sí, me gusta un poco lo que está haciendo Massie, y si tuviera la oportunidad, yo también votaría sí? Bueno, el propio Massie lo ha dicho públicamente. Comentó que hay unos 40 miembros de la Cámara, republicanos, que están de acuerdo con él. Dicen que si gana, empezarán a apoyarle abiertamente. Y están observando su campaña para decidirlo, porque no quieren ser los que reciban el equivalente a 2.500 millones de dólares, si lo miras per cápita, a nivel nacional. Es decir, los más de 10 millones que él ha recibido en su pequeño y barato distrito mediático del norte de Kentucky. No quieren ser los que reciban ese golpe, pero estarían dispuestos si ven que Massie va a ganar de todos modos. Así que hay entre 30 y 40 congresistas republicanos que podrían sumarse de repente, y eso empujaría al Partido Republicano en esa dirección. Casi nadie soporta realmente a Trump. Hay un grupo de republicanos del llamado Círculo de Donantes que están de acuerdo con muchas de las cosas que hace Trump, pero que en lo personal o en lo político lo detestan. Por eso ya no le quedan aliados de verdad en el Capitolio. Hablamos de unos 10 o 15 congresistas republicanos que, si pudieran votar en secreto, serían los únicos que no votarían a favor de su destitución. Me refiero a la Cámara de Representantes. Así de grave está la cosa. En el Senado, habría solo unos 10 o 15 republicanos, en realidad, más bien 5 senadores, que si el voto fuera secreto, no votarían para destituir al presidente. Algunos de ellos no lo soportan, porque están alineados con Massie. Algunos no les gusta por lo mal que los ha tratado personalmente. Y luego hay aún más gente que no lo soporta, porque prefieren una política impulsada por las élites donantes, de una forma más tradicional que el estilo caótico de Trump. Y ahora empieza a formarse un consenso más amplio entre los republicanos en el Congreso, que este no es el mismo hombre al que eligieron presidente, que no está del todo bien. Se nota en muchas de sus conductas. Un día cree que es el Papa, luego ataca al Papa, después dice que él eligió al Papa. Cree que Venezuela va a ser un nuevo estado, luego que Cuba va a ser un nuevo estado, después que Groenlandia va a ser un nuevo estado, y más tarde que Canadá va a ser un nuevo estado. Y luego me habría gustado pensarlo, porque quería preguntarte por eso de que Venezuela sea el estado número 51. Pero por desgracia se nos acabó el tiempo, y me quedan literalmente unos 30 segundos. Tengo que pasar a otra cosa muy rápido. El presidente vuelve de China. ¿Qué probabilidades hay de que se retire? ¿Y qué probabilidades hay de que escale la situación? Si Massie gana, se va. Si Massie pierde, sube el tono. Así que ese es el impacto de esas elecciones. Eso es incluso más grande que el viaje a China. ¿Quién lo habría imaginado? Bueno, oye, estamos de verdad muy agradecidos de que hayas venido hoy.
Y por cierto, aquí tenemos este evento que se acerca. Ni siquiera sabía que tenía algo así. Sí, te ves genial, con ese estilo tan revolucionario. Sí, la gente puede entrar en 1776lowcenter.com. Una gran conferencia. Daniel Davis, Larry Johnson, Alexander McCurry, un montón de gente estupenda. Y pareces un coronel nato del ejército de la Revolución Americana. Yo tengo un aspecto genial. Voy a ampliar eso y a difundirlo. Escucha, está claro que la conferencia ya es estupenda por sí sola, y ves a toda esa gente increíble y puedes ver al resto en la web. Pero si alguna vez has querido conocerme en persona, oye, ven y salúdame. Nos encantaría verte. Por supuesto. Perfecto. Pues nada, esperamos verte la próxima vez y nos vemos todos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive.